Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué hubo? ¿Cómo me les va? ¿Cómo están todos? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver qué hay para ti, mi querido y adorado Libra, que se presenta. Sabes, voy a hacer una lectura para el pasado, ¿verdad? Para aquellas personas que estén interesadas en el pasado, porque eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces hago las lecturas y entonces me dicen, pero yo no quería pasado, y a mí no me interesa el pasado pisado. Tienes toda la razón, claro que sí, a mí tampoco me interesaría el pasado, pero hay gente que sí le interesa, que sí quiere saber del pasado. Entonces lo vamos a ver, pero también puede ser, y vamos a leer también lecturas, vamos a hacer lecturas también para el presente, para ver cómo está esa relación en el presente y para aquellas personas que están esperando un futuro, que quieren saber qué hay para ese futuro. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces cómo hay. Aquí está Miguel Ángel González Romero. Hola, saludos desde México. Gracias. Me dice que me encantan tus lecturas. Claro que sí, mi amor. Gracias, 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 gracias. Ginelsis Martínez, hola Carmen. Gloria Pamela dice saludos, bonita señora, gracias por lo de bonitas, pero bueno, se hace lo que se puede. Yo trato de ponerme un poquito bonita para ustedes, sinceramente. Aquí dice Iracema Rivero Aguilar, de Cuba. Dios la bendiga, muchas gracias. Veo todas sus lecturas. Usted es clarísima. Viva Carmen, gracias. Me gusta ser bastante clara. Las cosas son como son. Si sale, sale. Si no sale, también. Si no viene, no viene. Si viene, viene. Así de guan. Vamos a estar claros. Si va a venir, va a venir. De una vez te lo digo. Si no va a venir, pues no. No va a venir. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Libra, ¿qué hay para ti? Esa persona especial del pasado. ¿Qué tenemos que saber de esa persona si se quiere? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ok. Esa persona realmente se le aplicó su justicia. Y mira, la justicia, como siempre, para ti, ¿verdad que sí? Es que no falla. Dios mío, qué horror, qué impresión contigo. Y mira, tú no estás, como quien dice, muy claro con ese amor. No, señora, como que no. Pareciera ser que no. Esta persona de verdad está buscando la justicia para aplicártela porque tú no le quieres dar, pero ni la hora. Y te voy a decir una cosa, pareciera ser que el juicio, o mejor dicho, el tarot te estuviera diciendo, sigue adelante, mi querido Libra, así es. Tu silencio le hace mucho ruido en su mente. Fíjate tú, oye, el silencio tuyo, tu silencio, tu indiferencia, le está haciendo mucho ruido a esa persona en su mente. No se siente bien, sabe que algo está mal, que algo no está funcionando contigo, ¿sabes? Pero vamos a ver por qué fue eso, ¿verdad que sí? Porque a lo mejor se lo buscó, a lo mejor tú quisiste hacer algo y no te salió bien y no te quedó más remedio que soltar. Le preocupa, te busca y también va a pedirte una oportunidad. Déjame decirte, esta persona quiere y dice, es justo para mí yo tener una oportunidad nuevamente con Libra. Así mismo es. Así lo está queriendo, así lo está sintiendo, lo está pensando. Lo que pasa es que a veces las cosas cuando se hacen muy difíciles, hay gente que acepta ese reto. Y ese reto que tiene esta persona contigo es que tú te le has puesto muy difícil a esta persona, ¿sabes? Esta persona quizás a lo mejor quiera buscarte de cualquier manera, ver a ver cómo te reconquista otra vez. Tu silencio le está, lo que me dice, le está carcomiendo, como que dice, hasta los tuétanos. Pide otra oportunidad quizás, te busca pretextos contigo, qué sé yo, pero esta persona, después de que tú le amaste como le amaste, después de que tú le trataste como le trataste, que de verdad se veía que le amabas de verdad, esta persona ahora cree y siente que ya definitivamente no hay otra oportunidad contigo, pero la quiere buscar, quiere
está aceptando el reto de tu silencio para volver otra vez y recomenzar. Y no te creas, esta persona va a hacer todo lo posible, porque esta carta de la justicia está diciéndole a esa persona, o mejor dicho, esa persona dice, la justicia es que esta persona Libra me vuelva otra vez a aceptar. Vamos a ver que digo yo, aquí entre nos, pero qué esfuerzos va a hacer esa persona para que tú le vuelvas a aceptar. ¿Ah? Necesita tener un esfuerzo. Tú no le vas a aceptar así nada más porque él quiere o ella quiere. ¿Será que tú tengas que ponerle uno, como quien dice, un examencito, aquí un pequeño examen, a ver si lo pasa? Vamos a ver, para una proyección a futuro, ¿qué hay? Una proyección a futuro a corto, digamos a corto plazo, ¿qué hay para esa persona? ¿Qué hay? Es que definitivamente se le ve esperanzas. Vamos a ver, porque tu silencio le está matando, déjame decirte. Esta persona en el fondo pareciera ser que como que está diciendo, te lo digo de verdad con corazón, pareciera que está diciendo, yo como que me estoy arriesgando por nada. Yo como que de verdad estoy viendo que sencillamente Libra conmigo ya perdí a Libra, probablemente. Sí, señor, pero igual pareciera ser que como que quizás quisiera conseguir. Lo que pasa es que anda así, se va a caer por un barranco y se va a dar su trancazo. Así mismo te lo digo. Va a arriesgarse quizás, pero se va a caer. Yo no lo estoy viendo claro. Honestamente, mi querido Libra, no lo estoy viendo nada claro. Aquí no hay ese recompongo que esta persona quisiera tener contigo. No lo estoy viendo. Nada, mira, esta persona perdió todo. Tú, el juicio te está diciendo, quédate tranquilo, Libra, no te muevas de allí. Y no, mira, la última carta que sale de la emperatriz, si sale derecha, hay buenos augurios. Si sale invertida, me está diciendo, para esa persona no hay esperanzas. Así definitivamente no hay. Hay algo para ti, a lo mejor no lo estoy viendo, tampoco lo vi, pero sí que te digo que se siente como que el ambiente se va a sentir mejor cuando esa persona realmente definitivamente se desaparezca de tu vida. Aparentemente, para tu bien, quizás a lo mejor tú no lo ves, pero más adelante así sí lo vas a ver. Yo voy a preguntar porque no lo estoy viendo claro. Si para Libra hay alguna otra oportunidad diferente a la de esta persona. Ya esta persona definitivamente no viene, ¿sabes? No viene porque todavía hay algo por ahí pendiente. Mira esto. ¿Tú estás viendo esto? Esto es alguien que se interpuso allí o alguien que está con esa persona y ahí está todavía. Y pasa el tiempo y ahí está todavía. Allá hay Maracay. Date cuenta de eso. Escucha bien eso que te digo. Sí, señor. Vamos a ver, eso será para algunos, a lo mejor para otros no será así. Recuerden que las lecturas tienen que ir dependiendo de cómo les vaya resonando. Vamos a ver, para Libra hay un nuevo amor. Vamos a ver. Un no. Un sí. Otro sí. Un no. Un no. Por ahora no, mi querido Libra. No veo relación para ti por el momento. Después de este rompimiento, quedas por ahora, como quien dice, solita o solito. No, señor, todavía no hay. Hay, mira la justicia que sale otra vez para ti y hay así como una especie de un cambio de ciclo. Vas a pasar la página. La tienes que pasar definitivamente para que un nuevo amor pueda volver a ti. Del resto, no lo estoy viendo, ¿sabes? Vamos a ver ahora, quiero ver para las personas del presente, para las personas que tienen a alguien ahorita, es que va bien la relación ahorita, es que no hay nada que temer, es que de verdad todo va bien, es que esa persona me quiere de verdad, es que en realidad la relación podemos decir que es próspera. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Empezamos. Voy a ver. Aquí. Aquí. A pesar de que esa persona
esa persona, no tú, sino la otra, quisiera como colaborar un poco con la relación, yo veo que todavía la cosa no está muy buena. Sabes que esta es una relación que acaba de reiniciarse otra vez. Esta es una relación en la que acaban de terminaron hace un rato y volvieron a empezar ahorita, pero todavía hay vestigios de ese duelo que pasaste. Hay todavía desconfianza. Y aunque esta persona quiera de verdad demostrar que todo ha cambiado, a ti todavía te da miedo meterte más adentro. ¿Te das cuenta lo que yo quiero decir con esto? Que a veces cuando las relaciones van a volver, uno tiene que estar muy seguro y hacer su propio perdón, perdonar a las demás personas y tratar de olvidar todo lo que pasó, porque si no, eso va a quedar como un fantasma todo el tiempo detrás de ti. Y eso es lo que está pasando ahorita aquí con una relación. Sí, señor. Bueno, entonces yo creo que ya por ahora vamos a ver otra lectura para el presente. Quiero ver para otra vez el presente esas personas que están ahorita con alguien. ¿Cómo está esa relación? ¿Va bien esa relación? ¿Hay dudas? Es que todo va fantástico. Es que si tengo una duda, esa duda es verdadera. Es verdad que tengo esa duda, que es correcta esa duda. Vamos a ver cómo va esa relación. Ok. Hay personas que pueden estar ahorita en relación, pero tener cierta duda. Uy, entonces, vamos. Esta persona está por tomar una decisión y tú estás muy, pero muy, ese sol no está como muy, no está como muy bueno, no está saliendo como debe ser. Aquí no hay muchísima tendencia a la fluidez. Aquí hay corazón roto. En una de estas, para aquellas personas que están preguntando si hay una duda, que realmente la duda es, yo estoy diciendo, o según lo que me están diciendo las cartas, sí, esa duda que tú tienes es una duda de verdadera. Si hay una duda, esta persona está tratando de tomar una decisión, no lo ha hecho todavía y eso te tiene a ti como muy nublada o muy nublado. Y si es cierto, va a haber aquí una puñalada que van a dar en ese corazón. Sí, señor. Así que esa duda sí es cierta. Sí, señor. Para finalizar, otra lectura para las personas que quieren saber si para el futuro hay una nueva relación. Ya leí una, vamos a ver para otras personas, a ver si realmente le coincide, personas que ya tienen un buen rato, personas para aquellas personas que tienen bastante tiempo sin relación. Vamos a ver si de repente viene alguien. Vamos a ver si hay alguna oportunidad para ustedes. Puede ser, lo que quiero preguntar aquí es, ¿hay alguna oportunidad para esas personas que tienen tiempo sin relación? Esa es la pregunta. Vamos a ver. Aquí hay un no. Aquí hay otro no. Aquí hay un sí. Aquí hay un no. No hay ahorita oportunidades. ¿Por qué no hay oportunidades? Sencillamente porque no has cambiado tu ciclo de vida. Has tenido la oportunidad de hacer cambios o decisiones de amor, si las has tenido, pero no ha sido algo contundente, no ha sido algo bien formado, siempre se van esas relaciones, terminas por finiquitar las relaciones, no duran mucho. ¿Por qué? Hay montones de dudas aquí mezcladas en ti. No estoy hablando de la otra persona, estoy hablando sencillamente de ti. Muchas dudas incrustadas acá que te hacen sencillamente disipar esa relación bonita que pueda haber. Necesitas hacer un cambio de ciclo profundo en tu vida y el universo te está pidiendo que por favor trabajes por ti y el universo va a trabajar para ti. En la medida que el universo vaya viendo los resultados o vaya viendo tu esfuerzo, en esa medida el universo va también a trabajar por ti. Eso es algo que tienes que ya pareciera ser que en un tiempo atrás tú fuiste una persona también un poquito
perdóname que te lo diga, un poquito, digamos, atenida, no atenida, que se enfrascaba mucho, que de verdad cuando tenía a alguien lo quería tener para ella nada más o para él nada más. ¿Cómo te digo yo esto? Acaparadora, no, no es. Dominante, tampoco es. Controladora, podría ser. En algún momento fuiste. Y entonces, y a lo mejor ni siquiera en esta vida, pero fuiste una persona controladora de más de más. Y esto te ha dejado secuelas. Y ahora eso es poco a poco que tú vayas a ir limpiando eso, porque aquí está el ermitaño. Muy poco a poco. Y probablemente sí, probablemente tú llegues a ir sacando eso porque aquí está al revés la carta. No está derecha, sino que está al revés. Eso quiere decir que lo has superado. Pero todavía te falta, mi querido Libra. ¿Sabes qué? Tienes que trabajar bastante por ti, honestamente. ¿Quieres una buena relación y no relaciones así mamarrachas? Tienes que trabajar por ti. Tú te mereces lo mejor de lo mejor y en la medida que tú vayas trabajando tu relación, en esa misma medida van viniendo las relaciones buenas. Una mejor calidad de vida te la tienes que dar tú mismo o tú misma con tus relaciones. ¿Mm? Así mismo es. La calidad de vida comienza desde siempre, desde que eres pequeño o que eras pequeña, comienza la calidad de vida. Y dependiendo cómo haya sido tu calidad de vida durante la vida, tú también aspiras a mejores relaciones. Y es que así que tiene que ser. No necesariamente porque hayas tenido una poca calidad de vida en tu niñez, tú vayas a tenerla toda la vida. Para eso es que está la vida, para que vayas progresando y para que vayas sabiendo a quién vas a escoger, en dónde pones los ojos. Pareciera ser que eso sí, te ha costado realmente poner los ojos bien. Muchísimas veces lo que has hecho es echar a la borda, no saber escoger, querer escoger lo primero que venga para estar con alguien. Y entonces ahí es donde tenemos el problema de la dependencia, de la codependencia. No será para todos, pero por favor perdónenme, no será para todos, pero sí para algunos. Es así. Ajá. Vamos a ver entonces qué nos depara luego mañana. Otra vez las cartas con ustedes, mi querido Libra, y los estoy dejando ahorita en este momento porque ya tengo que montar el otro video. Nos estamos viendo en un próximo video, ¿sabes? Saludos para todos ellos, para todos los que me están escribiendo. Lo que pasa es que me escriben para preguntarme por mi parejita y de verdad que no las estoy leyendo sino así, eh, eh, general. Entonces tienen que tomar lo que les resuene. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.